Hola compañeros, espero que estén muy bien. Mi nombre es Salomé Torres y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 4 del libro El extraño crujir de las cosas mal dormidas. ¿Es este libro exactamente? Pues a mí elegí este capítulo porque me gustó mucho su trama y me gustó mucho la temática de zombies. Entonces, este capítulo, esta historia como tal la cuenta la niña Laura, porque pues ella dijo que quería como dar a entender la historia de la niña. Bueno, pues la historia comienza con una niña que vive con su mamá y su padrastro. Este señor, el padrastro, es una persona muy detestable para mi parecer. A mí no me cayó nada bien esa persona. Es alcohólico, más... A mí no me cayó nada bien. Entonces la mamá trabaja todo el día y la niña mantiene sola ahí con el padrastro o sola en la calle. Entonces la niña tiene varios amigos. Este padrastro un día también intentó tocarla sin su consentimiento mientras que ella dormía, por lo cual algunos días pasaron, normal. Ella le dijo a su madre, pero la mamá como que no reaccionó y dijo que el señor era una buena persona, que tenía que hacer todo lo posible para que el señor se quedara viviendo con ellas y un montón de cosas. Entonces, pues sí, la niña pasan unos días, se escapa, así por así decirlo, por la noche. Ella se escapaba a veces con sus amigos, pero esta vez se quiso escapar así sola porque no quería estar con amigos, quería estar sola, como se sentía rara. Entonces fue y caminó normal. Entonces luego llegó como a una valla y así, que es como una reja gigante así, y tenía unas cosas filosas. La niña trepa la reja y se corta la mano, una cortada profunda, no sé cómo explicarlo. Y pues la niña entra a la propiedad, que era una casa. Esta casa tenía una estatua de rana, gnomos, etc. Era una casa grande, por así decirlo, y se veía que la persona que vivía en esa casa tenía mucho dinero. Entonces, pues la niña se le ocurrió robar algo para después venderlo y como así conseguir algún dinero. Entonces la niña, al sentir la cortada que le empezó a sangrar, tenía varias opciones, por las cuales eran vendarse y entrar a robar así, o vendarse e irse a su casa y como que la curen, algo así. Entonces la niña decide hacerse un vendaje para detener la sangre. Ya al apretar pues se detuvo un poco y entró a la casa. Cuando entró a la casa habían un montón de cosas lujosas, ¿verdad? De que jarrones, estatuas, un montón de cosas. Entonces la niña vio una estantería, la cual tenía como unos jarroncitos, unas vasijas precolombinas y un sable japonés. Entonces la niña le llamó la atención esa estantería y iba a abrirla. Pero justo cuando iba a abrirla, escuchó una voz masculina que le decía: esa jaula está a presión, por lo cual perdón, esa, esa vitrina está a presión, por lo cual no puedes abrirla así tan fácilmente. Entonces la niña se sobresalta al escuchar al señor, voltea suavemente para saber quién era, y se trataba del señor que estaba tranquilamente sentado en una butaca ahí mientras que la niña robaba. Entonces la niña pensó que la iba a atacar o que iba a llamar a la policía, la iba a llevar a la comisaría, entonces así. Y la niña pues esperó a ver qué hacía el señor, y el señor se acercó y vio la cortada en su mano, por lo cual él le dijo: tengo que curarte esa herida en la mano, porque es muy profunda y podrías contraer una infección. Entonces la niña se le hizo familiar la cara del señor. Entonces la niña aceptó, pues, porque estaba como en shock y no sabía bien qué hacer. Aceptó que el señor la curara,
el señor le confesó que él era médico, se llamaba Thomas Murder, y este señor era médico y científico a la vez. Entonces la niña recordó que lo había visto en televisión, y la niña le dijo, yo te he visto en televisión. El señor le dice que sí, que en serio, como... y tienen una pequeña charla. Luego, cuando el señor termina de curarle la herida a la niña le pregunta qué es exactamente lo que le está investigando, o sea, sin tratar de parecer chismosa o algo así. Entonces el señor le responde que él está interesado en la temática de los zombies, que los zombies le parecen algo como muy interesante y así, y que él quiere como crear zombies, pero no lo dice tan directamente, obviamente. Entonces luego el señor le da unas píldoras y le dice, toma, estas te harán sentir mejor porque la herida fue muy profunda y más. Entonces la niña le pide un poco de agua para beber las cosas. El señor se va a la cocina y Taira piensa en escapar, pero como que no quería escapar, porque el señor como que ella lo tomó como un padre, porque no sé, bueno, como que ella nunca había sentido ese tipo de afecto. Entonces, cuando el señor volvió, le dio un vaso de agua muy grande. Entonces le dijo que tenía que tomar toda para contraer líquidos y porque había perdido mucha sangre. La niña toma las pastillas y que no tenían nada, ni un sello, ni el nombre, ni nada. Era solo un frasquito chiquito con 2 pastillas cítricas de color blanco. Parecían acetaminofeno, azúcar. Entonces la chica las toma. Después se sentía normal, como nada. Entonces el señor le explicó en qué consistía su experimento o su investigación. Su investigación trataba sobre los zombies. Él le explicó que no era como las películas que aparecían hordas de la nada, revivía gente así como tal, no. Él explicó que esto se lograba con un tipo de químico y píldoras y sustancia que algunas se contraía de las vísceras de pez globo pulverizadas. Entonces él le dice eso, y dice que esas píldoras o la sustancia del pez globo ese les hace sentir fatiga, como amnesia y desorientación. Y la niña, al escuchar eso, como que sus sentidos cambiaron y se empezó a sentir desorientada, como olvidando las cosas. Y de la nada la niña quería pararse, intentó pararse y no pudo porque sintió como si hormigas o cosas así le jalaran, como si le estuvieran comiendo los tendones y los músculos, así lo dice en el libro, como si estuvieran mordiéndola todo el cuerpo, llegando hasta su pecho. Entonces la niña como que se quedó quieta, paralizada, mientras que el señor continuaba diciéndole qué consistía. Que eso era como tipo por una religión, no recuerdo muy bien, qué pena. Entonces le dice que se trata como de una religión y que le explicó que las sustancias las sustancias letales que contenía eso hacía como que las personas murieran así, como que no, que sus signos vitales redujeran a una cantidad muy baja, al nivel de que pensaran que habían muerto. Entonces cuando sus familiares los sepultaban, había un grupito de gente así, o esa misma persona, una persona que con una oración los podía revivir. Y así, o sea, no revivir como tal, sino que la oración hacía como que se fomentaran sus sentidos y algo así, para que como que salieran. Entonces contó casos de los zombies esos, de personas que habían sido zombificadas y más. Entonces la niña
Después se empezó a sentir muy mal, mareada, sentía que iba a desmayarse y el señor se le acercó. Como yo les dije, que el padrastro intentó tocarla sin su consentimiento, la niña sintió el terror como si hubiera sido eso, como si él la fuera a tocar sin su consentimiento. Entonces la niña reaccionó de manera muy agresiva, se levantó, le pegó de un empujón, lo empujó y se fue a la sala de estar, porque creo que ellos estaban como en un cuarto. Y pues sí, se fue corriendo, pero la realidad era que la chica pensó que había hecho eso, que la chica pensó que se había levantado, que lo había empujado y así. Pero los sentidos de la chica no respondían, o sea, no respondían sus movimientos, no respondía nada. Entonces todo fue muy complicado para ella. Y el señor, al ver que la niña no se movía, la cargó, pues, y la niña perdió la conciencia. El señor le fue explicando más cosas, que él necesitaba una persona para zombificar y que ella le facilitaba el trabajo. Entonces la llevó al sótano, que parecía como un laboratorio muy iluminado, y había una jaula de resina muy resistente con una amplia cama. Entonces el señor la puso ahí, la amarró con unas barras de aluminio así súper gruesas y la ató como de hombros así y de piernas. Entonces para que si la niña se levantaba o algo no pudiera escapar ni nada por el estilo. Luego el señor se sienta en una butaca que está cerca de la jaula para notar cómo, para escribir el comportamiento de la chica, cómo se comportaba, cómo reaccionaba a las sustancias que le aplicaba. Y cuando la chica se levantó, pues el capítulo acaba con el señor con una risa macabra y pues la niña se había convertido en un zombie y pues así termina el capítulo. Disculpen si no se entendió bien, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por escuchar, por ver el video. Hasta luego, muchas gracias.